Siempre había soñado con comprar algo que perdurara en el tiempo con parte de mi herencia, un recordatorio de que el legado de mi difunto padre era más que números en una cuenta bancaria. El día que entré en aquella joyería en el centro de Madrid, supe que había encontrado lo que buscaba. Era un reloj Cartier, elegante sin ser ostentoso, con una esfera que brillaba como la luna en un cielo despejado. Don Javier, el joyero que atendía el negocio familiar desde hacía 3 generaciones, me explicó su historia y mecanismo mientras yo lo admiraba en mi muñeca. «Este reloj te acompañará toda la vida, señora Vega», me dijo con una sonrisa cálida. «Es una pieza que cuenta historias sin palabras». Esa tarde, al volver a nuestro piso en Chamberí, sentí una mezcla de orgullo y nostalgia. Mi padre, un hombre que había trabajado toda su vida en una pequeña editorial, había ahorrado durante décadas para dejarnos a mi hermana y a mí un futuro más desahogado. El reloj no era solo un accesorio lujoso, era un símbolo de independencia, algo elegante que me había ganado el derecho a llevar. Raúl llegó más tarde que de costumbre. Escuché sus pasos en el pasillo y la puerta cerrándose con más fuerza de la necesaria. Supe de inmediato que había tenido un mal día en el bufete de abogados donde trabajaba. Normalmente, me habría levantado para prepararle un café o una copa de vino, pero algo en su mirada cuando entró al salón me hizo quedarme donde estaba. Sus ojos se posaron de inmediato en mi muñeca. La luz de la lámpara hacía brillar el reloj, delatando su presencia. La expresión de Raúl cambió. Sus facciones, generalmente atractivas, se endurecieron. «¿Qué es eso?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Un Cartier», respondí con naturalidad, intentando mantener el tono ligero. «Lo compré hoy con parte de la herencia de papá». Se acercó lentamente, como un depredador estudiando a su presa. Tomó mi muñeca, apretándola con más fuerza de la necesaria mientras examinaba el reloj. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Cuánto costó?». Su voz era fría como el acero. Le dije la cantidad y su expresión se oscureció aún más. Me arrastró hasta el sofá y se inclinó sobre mí, invadiendo mi espacio de una manera que nunca antes había hecho. «Ese reloj es mío», siseó, con los ojos brillantes de codicia. «Soy tu marido. Todo lo que tienes me pertenece». Sus palabras me atravesaron como dagas de hielo, despojándome de cualquier ilusión de ternura en nuestro matrimonio. El hombre en quien una vez había confiado mi corazón, ahora me miraba como si yo fuera una caja fuerte que debía ser vaciada. Intenté levantarme, pero su mano seguía aferrando mi muñeca. «Raúl, este dinero era de mi padre. Lo dejó para mí. El reloj es mío». «¿Tuyo?». Se rió, pero era una risa vacía de humor. «¿Qué te hace pensar que tienes algo que sea solo tuyo? Cuando nos casamos, todo pasó a ser nuestro. Y como soy yo quien mantiene esta casa, quien paga las facturas, quien toma las decisiones importantes, creo que tengo derecho a decidir en qué se gasta ese dinero». Me solté de su agarre con un movimiento brusco. «No vas a quitarme esto», dije, protegiendo instintivamente el reloj con mi otra mano. Su voz se volvió más cruel. Me amenazó, susurrando cosas que ninguna mujer debería escuchar jamás de quien juró protegerla. Habló de vender el reloj para invertir en un negocio con su amigo Ernesto, de cómo yo no sabía valorar las oportunidades, de cómo mi padre habría estado decepcionado de mi egoísmo. Por un momento, el miedo me paralizó. Pero entonces algo más fuerte surgió dentro de mí: determinación. Ya no era la niña callada de Sevilla que había conocido en la universidad, deslumbrada por su encanto y promesas. Era una mujer de 35 años, que había soportado demasiado tiempo sus pequeñas tiranías, sus comentarios despectivos, su control financiero. Me levanté, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Sonreí, firme y desafiante. «¿Quieres este reloj?», le dije. «Nos vemos en los tribunales». Su rostro se contorsionó de rabia e incredulidad. En todos nuestros años juntos, nunca había desafiado su autoridad de manera tan directa. Por un instante, pareció que iba a abalanzarse sobre mí, pero algo en mi mirada debió detenerlo. Quizás vio que ya no tenía miedo, o quizás comprendió que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. «No seas ridícula, Carmen», dijo finalmente, recuperando su compostura de abogado. «Ningún juez te dará la razón. Soy abogado, ¿recuerdas? Conozco la ley mejor que tú. Entonces no tendrás problema en demostrar tus derechos legalmente», respondí,
dirigiéndome hacia la puerta. Mientras tanto, me quedaré con mi madre en Malasaña. Cuando salí del piso esa noche, con una pequeña maleta y el reloj firmemente en mi muñeca, sentí como si hubiera despertado de un largo sueño. No sabía qué me esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo, las decisiones sobre mi vida volvían a estar en mis manos. El pequeño apartamento de mi madre en Malasaña se convirtió en mi refugio durante las semanas que siguieron. Doña Pilar, con sus 68 años y su eterno delantal de flores, me recibió sin hacer demasiadas preguntas. Ella nunca había aprobado del todo a Raúl. Decía que tenía ojos de zorro, y ahora entendía perfectamente a qué se refería. La paciencia es una virtud, hija, pero no cuando te están pisoteando, me dijo mientras preparaba un chocolate caliente la primera noche. Sus palabras, sencillas pero profundas, fueron el primer ladrillo en la reconstrucción de mi confianza. Los días transcurrían entre llamadas de Raúl que oscilaban entre súplicas melosas y amenazas veladas. «Carmen, amor, vuelve a casa. Hablemos como adultos», decía un día. «Te vas a arrepentir de esto. No sabes con quién te estás metiendo», susurraba al siguiente. Bloqueé su número, después de la tercera amenaza. No necesitaba ese veneno filtrándose en mi nueva vida. Una mañana, mientras desayunaba en la terraza del apartamento, contemplando cómo el barrio despertaba entre persianas que subían y comerciantes que preparaban sus tiendas, tomé una decisión. No iba a esperar a que Raúl cumpliera su amenaza de llevarme a juicio. Yo daría el primer paso. Llamé a Luisa Mendoza, una abogada que había conocido en un taller de literatura años atrás. Recordaba su mirada inteligente y su forma directa de hablar. Si alguien podía ayudarme, era ella. Nos encontramos en una cafetería cerca de la Gran Vía. Luisa había cambiado poco. El mismo pelo corto, las mismas gafas de montura gruesa, la misma sonrisa que inspiraba confianza inmediata. «Cuéntamelo todo», dijo después de pedir 2 cafés. «Y no te guardes nada, Carmen. Necesito saber hasta el último detalle». Durante más de 1 hora, le narré mi historia. El matrimonio que había comenzado con promesas de compañerismo e igualdad y que lentamente se había transformado en una jaula de control. Cómo Raúl había insistido en que dejara mi trabajo en la biblioteca municipal para concentrarme en la casa. Cómo había aislado sistemáticamente de mis amigos, criticando a unos y encontrando defectos en otros hasta que dejaron de llamar. Cómo cada decisión, desde la marca de café que comprábamos hasta el color de las cortinas, pasaba por su aprobación. Y finalmente, el incidente del reloj, la herencia que mi padre había dejado específicamente a mi nombre, el dinero que había guardado en una cuenta separada, siguiendo el consejo de mi hermana Sofía, quien siempre había visto a través de la fachada de Raúl. Luisa tomó notas meticulosamente, interrumpiéndome ocasionalmente para hacer preguntas precisas. Cuando terminé, se quitó las gafas y las limpió lentamente con una servilleta, un gesto que denotaba concentración. «Tenemos un caso sólido para defender la propiedad del reloj», dijo finalmente. «La herencia estaba a tu nombre. La compra la realizaste tú. Y tenemos el testamento de tu padre como prueba. Pero, Carmen, creo que deberíamos ir más allá». «¿Más allá?» «Deberías considerar la posibilidad de solicitar el divorcio. Lo que me has descrito es un patrón claro de abuso emocional y control coercitivo. La palabra divorcio flotó entre nosotras como una burbuja de jabón, frágil y a la vez llena de posibilidades. Nunca lo había considerado realmente. En mi familia, en mi entorno, el matrimonio era para toda la vida. Pero también era cierto que mi vida con Raúl se había convertido en una sombra de lo que debería ser una relación de amor y respeto. «Necesito tiempo para pensarlo», respondí finalmente. «Por supuesto», asintió Luisa. «Mientras tanto, vamos a prepararnos. Necesito que reúnas toda la documentación. El testamento de tu padre, extractos bancarios, recibos de la compra del reloj, cualquier correo electrónico o mensaje de texto en el que Raúl haya mostrado comportamiento controlador o amenazante». Los días siguientes los pasé sumergida en papeles y recuerdos. Cada documento que encontraba, cada mensaje que recuperaba, era como armar un rompecabezas que revelaba la verdadera naturaleza de mi matrimonio. Era doloroso, pero también clarificador. Mi madre me ayudaba en silencio, preparando comidas que dejaba junto a mi improvisado escritorio en el salón,
ofreciendo tazas de té y ocasionalmente sentándose a mi lado para revisar fotografías antiguas o leer cartas de mi padre que había guardado cuidadosamente en una caja de madera tallada. Por las noches, cuando el trabajo del día terminaba, sacaba esas cartas y las releía. Mi padre, Antonio Vega, había sido un hombre de pocas palabras pero de grandes acciones. Sus cartas, escritas durante viajes de trabajo o simplemente dejadas bajo mi almohada cuando era niña, estaban llenas de consejos y aliento. Mi pequeña Carmen, decía una de mis favoritas, recuerda siempre que la fuerza no es ruidosa, es constante, como el río que, gota a gota, puede tallar la roca más dura. Esas palabras me acompañaban durante el día, recordándome por qué estaba luchando. Comencé a ver los arrebatos de Raúl no como muestras de poder, sino de desesperación. Dependía de mí más de lo que yo había dependido jamás de él, y lo sabía. Una tarde, mientras organizaba unos documentos, encontré algo inesperado. Era una carpeta que Sofía me había dado tras la muerte de papá, diciéndome que la guardara en lugar seguro. Dentro había copias de todos nuestros documentos importantes, partidas de nacimiento, documentos de identidad y nuestro certificado de matrimonio. Lo examiné con curiosidad, notando detalles en los que nunca había reparado. Las firmas, los sellos, la fecha. Algo no encajaba. Llamé a Luisa inmediatamente. ¿Estás segura?, preguntó después de escucharme. Esto podría cambiarlo todo. Necesito que lo veas tú misma, insistí. Nos reunimos al día siguiente en su despacho en la calle Serrano. Luisa examinó el documento con lupa, literalmente. Después, hizo algunas llamadas y consultó en su ordenador. Carmen, dijo finalmente, con una expresión que mezclaba asombro y algo parecido a admiración. Creo que acabas de darnos la llave para ganar este caso de forma definitiva. Con cada día que pasaba, sentía que el miedo se encogía y un nuevo fuego crecía en mi interior. No estaba simplemente defendiendo un reloj. Estaba defendiendo mi dignidad, mi autonomía y la memoria de un hombre que había trabajado toda una vida para darme libertad. Cuando llegó la fecha del juicio, ya no temblaba. Estaba lista. El Palacio de Justicia de Madrid imponía respeto con su fachada neoclásica y sus amplias escaleras de piedra. Mientras subía aquellos escalones junto a Luisa, sentí que cada paso me acercaba no solo a una resolución legal, sino a una liberación personal. El interior olía a madera pulida y a nervios. Los pasillos estaban llenos de personas hablando en susurros, abogados con togas negras que se movían con familiaridad y funcionarios que transportaban montañas de expedientes. Me sentía como una actriz a punto de salir a escena sin haber ensayado lo suficiente. Respira hondo, me aconsejó Luisa, apretando ligeramente mi brazo. Recuerda, deja que sea yo quien hable. Tú solo responde cuando te pregunten directamente y hazlo con calma y claridad. Asentí, agradeciendo silenciosamente su presencia. Luisa no era solo mi abogada. Se había convertido en mi ancla durante estas semanas turbulentas. La sala del juzgado era más pequeña de lo que había imaginado, pero no por ello menos intimidante. Cuando entramos, Raúl ya estaba allí, sentado junto a su abogado, un hombre mayor con expresión severa, que reconocí como uno de los socios del bufete donde trabajaba mi marido. Doña Mercedes, mi suegra, estaba sentada justo detrás de ellos, erguida como un juez implacable, con su eterno collar de perlas y ese gesto de desdén que parecía reservar exclusivamente para mí. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Raúl intentó mantener su expresión de superioridad, pero pude ver un destello de nerviosismo en sus ojos. Sabía que yo no me había presentado sin preparación. Me senté erguida, aunque mi corazón latía como un tambor. El reloj, causa de toda esta disputa, descansaba en mi muñeca, su peso familiar ahora un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Cuando la jueza entró, una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño severo, el silencio se hizo absoluto. Se presentó como doña Elena Ramírez, y tras unas breves formalidades, dio inicio al procedimiento. Raúl y su abogado no perdieron tiempo. Se levantaron con la confianza de quien sabe que tiene la victoria asegurada. El licenciado Gómez, con su voz grave y bien modulada, comenzó exponiendo su versión de los hechos. Su señoría,
Este caso es simplemente sobre una esposa que ha olvidado sus deberes matrimoniales y ha actuado con egoísmo y deslealtad hacia su marido. Describió a Raúl como un esposo ejemplar que había trabajado incansablemente para proporcionar un hogar confortable, mientras yo, según sus palabras, había despilfarrado una herencia familiar en caprichos personales, sin consultar a mi marido. El reloj en cuestión, valorado en una suma considerable, fue adquirido con dinero que legalmente pertenece al patrimonio común del matrimonio. Continuó. Mi cliente, como cabeza de familia y administrador responsable, simplemente solicitó que dicho artículo de lujo fuera vendido para realizar una inversión más sensata que beneficiaría a ambos. Luego fue el turno de Raúl. Se levantó con ese aire teatral que también conocía, el mismo que usaba cuando quería impresionar a alguien. Alzó la voz, interpretando el papel de víctima, acusándome de egoísmo y traición. Se pintó a sí mismo como un marido amoroso robado de lo que era legítimamente suyo. Sus palabras estaban cargadas de derecho, goteando falsa sinceridad. Nunca imaginé que la mujer con la que compartí 7 años de mi vida me traicionaría de esta manera, dijo, con una mirada dolida que casi me habría convencido si no hubiera vivido con él todo este tiempo. Carmen siempre ha sido impulsiva. Creí que con paciencia y amor podría ayudarla a madurar, a entender que en un matrimonio las decisiones importantes se toman juntos. Desde su asiento, doña Mercedes asentía con vehemencia, como dando fe de cada palabra de su hijo. Cuando vi ese reloj, su señoría, no me enfadé por el objeto en sí, sino por lo que representaba, una ruptura de la confianza, una decisión unilateral sobre un patrimonio que nos pertenece a ambos. Le pedí razonablemente que lo devolviera, que habláramos sobre cómo invertir mejor ese dinero, y su respuesta fue huir de casa y amenazarme con tribunales. ¿Ese es el comportamiento de una esposa comprometida con su matrimonio? Mantuve mi mirada firme, dejando que se desenredara con cada afirmación exagerada. La sala del tribunal se convirtió en su escenario, pero poco sabía que el acto final estaba a punto de despojarlo de su máscara. Cuando fue mi turno de hablar, no temblé. Luisa presentó nuestra defensa con una calma que contrastaba marcadamente con la emotividad de la presentación anterior. Explicó cómo la herencia estaba exclusivamente a mi nombre, cómo había seguido todos los procedimientos legales para la compra del reloj, y cómo las amenazas de Raúl habían dejado cicatrices mucho más profundas de lo que él se daba cuenta. Presentó extractos bancarios, el testamento de mi padre, y, lo más importante, mensajes de texto y correos electrónicos que evidenciaban el comportamiento controlador de Raúl a lo largo de los años. La jueza escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente mientras yo hablaba. A veces hacía preguntas directas, y yo respondía con una serenidad que me sorprendía a mí misma. «Señora Vega», me preguntó en un momento, ¿podría explicarnos exactamente qué ocurrió la noche en que su marido vio el reloj por primera vez? Con voz clara, relaté el incidente tal como había sucedido, sin dramatismo añadido, pero sin omitir las amenazas ni la fuerza física que Raúl había empleado. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de la jueza se endurecía ligeramente. Entonces, la secretaria judicial presentó la prueba final, una que Raúl nunca había esperado. Como parte del procedimiento, su representación legal había tenido que presentar prueba de nuestro matrimonio, pero cuando la jueza revisó los documentos, su expresión cambió. Los papeles estaban incompletos. No había un certificado de matrimonio válido. La jueza miró por encima de sus gafas y dijo con calma: «Parece que este matrimonio nunca fue legalmente reconocido». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Raúl se quedó helado. Doña Mercedes se aferró a sus perlas como si la verdad la hubiera ahogado. La humillación que inundó sus rostros era casi insoportable de presenciar. Casi. «¿Qué significa esto?», preguntó la jueza, dirigiéndose al abogado de Raúl. El licenciado Gómez parecía tan sorprendido como todos los demás. Hojeó frenéticamente sus documentos, buscando algo que claramente no estaba allí. «Debe haber un error, su señoría», balbuceó. «El matrimonio se celebró hace 7 años en la parroquia de San Ginés». «Lo que tengo aquí», interrumpió la jueza, «es un documento que certifica que se realizó una ceremonia religiosa, pero no hay constancia de que dicha ceremonia fuera registrada civilmente. No hay inscripción en el registro civil,
lo cual es requisito indispensable para que el matrimonio tenga validez legal. Raúl se puso de pie, con el rostro pálido. Eso es imposible. Yo mismo me encargué de todos los trámites legales. Evidentemente no fue así, señor Domínguez, respondió la jueza con frialdad. Y dado que legalmente ustedes no están casados, cualquier reclamación sobre bienes comunes carece de fundamento. Miré a Luisa, que me devolvió una sonrisa discreta. Ella ya lo sabía. Cuando encontré aquella irregularidad en nuestros papeles de matrimonio, ella había investigado a fondo y descubierto que Raúl, en su arrogancia, o quizás por un descuido imperdonable para un abogado, nunca había completado el proceso legal de nuestro matrimonio. Por primera vez, lo vi sin palabras. Su boca se abría y se cerraba, como si las palabras lo hubieran abandonado. El hombre que había gritado que todo lo mío era suyo ahora se daba cuenta de que no tenía ningún derecho legal sobre mí ni sobre mi herencia. Su orgullo, construido sobre la arrogancia y el control, se desmoronaba ante los ojos de todos. El rostro de su madre se volvió pálido y negaba con la cabeza incrédula. Siempre me había recordado que tenía suerte de tener a su hijo, que le debía mi lealtad y obediencia. Ahora estaba impotente, expuesta como cómplice de su codicia. El peso de la vergüenza pública presionaba sobre ambos. Me senté en silencio, con las manos ordenadamente dobladas en mi regazo. No necesitaba regodearme. El silencio alrededor de su desgracia era más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Por una vez, el poder era mío, no porque lo hubiera tomado, sino porque ellos lo habían perdido. El silencio que siguió a las palabras de la jueza parecía tener peso propio. Sentada en mi silla, experimenté una extraña mezcla de emociones. Sorpresa, aunque ya conocía la verdad. Alivio, porque significaba mi libertad, y una punzada de tristeza por los años vividos en una mentira. La jueza Ramírez ordenó un receso de 15 minutos para que todas las partes pudiéramos asimilar la nueva información. Mientras los presentes abandonaban la sala entre murmullos, Luisa me tomó del brazo y me condujo a un pequeño despacho vacío. ¿Estás bien?, preguntó, mirándome con genuina preocupación. Asentí lentamente. Es extraño descubrir que nunca estuviste casada después de 7 años creyendo que lo estabas. Técnicamente, la ceremonia religiosa sí ocurrió, explicó Luisa. Pero sin el registro civil, no tiene validez legal. Es como si hubierais estado jugando a las casitas todo este tiempo. La comparación me arrancó una sonrisa inesperada. De pronto, toda la situación me pareció absurda. Raúl, el abogado perfeccionista que presumía de conocer cada resquicio legal, había olvidado, o deliberadamente omitido, registrar nuestro matrimonio. ¿Crees que lo sabía?, pregunté, una duda que me había estado rondando desde que descubrimos la irregularidad. Luisa se encogió de hombros. Es posible. Quizás pensó que así tendría una salida fácil si algún día quería dejarte sin complicaciones legales. O tal vez, y esto es más preocupante, quería mantenerte en una posición vulnerable, haciéndote creer que tenías obligaciones legales cuando realmente no las tenías. La idea de que Raúl hubiera planeado algo así me provocó un escalofrío. ¿Hasta dónde llegaba realmente su manipulación? Cuando regresamos a la sala, el ambiente había cambiado. Raúl y su abogado conversaban acaloradamente en susurros. Doña Mercedes había abandonado su postura erguida y ahora parecía encogida, como si hubiera envejecido 10 años en 15 minutos. La jueza retomó la sesión con una expresión severa. Dados los nuevos hechos que han salido a la luz, este tribunal debe reconsiderar la naturaleza de este caso, comenzó. Lo que se presentó como una disputa matrimonial sobre bienes comunes es en realidad un conflicto entre dos personas sin vínculo legal de matrimonio. Luisa se levantó con calma. Su señoría, a la luz de estos descubrimientos, solicitamos que se reconozca plenamente el derecho de mi clienta sobre sus bienes personales, incluyendo la herencia de su padre y todos los bienes adquiridos con dicha herencia, como el reloj en cuestión. El licenciado Gómez intentó recuperar terreno. Su señoría, independientemente del estado legal del matrimonio, existe una convivencia de 7 años que podría considerarse como una unión de hecho. Solicitamos que se consideren los derechos que mi cliente tendría bajo esa figura legal. La jueza lo miró con escepticismo. Licenciado Gómez, para que una unión de hecho tenga reconocimiento legal en nuestra comunidad autónoma,
Debe estar inscrita en el registro correspondiente. ¿Tiene usted algún documento que acredite dicha inscripción? El abogado de Raúl guardó silencio, sabiendo que no existía tal documento. Además, continuó la jueza, debo señalar que la actitud del señor Domínguez, según los testimonios y pruebas presentadas, difícilmente podría considerarse como la de una pareja que actúa de buena fe en una relación de convivencia estable. Raúl se levantó de repente, interrumpiendo el procedimiento. Esto es absurdo. He mantenido a esta mujer durante 7 años. He pagado el alquiler, la comida, los viajes, y ahora resulta que no tengo ningún derecho, que puede quedarse con todo y yo no recibo nada. La jueza golpeó su mazo con firmeza. Señor Domínguez, le recuerdo que está en una sala de justicia. Si no puede controlar sus emociones, tendré que pedirle que abandone la sala. Raúl se dejó caer en su silla, con el rostro congestionado por la rabia. La jueza continuó revisando documentos por unos minutos que parecieron eternos. Finalmente, levantó la vista y dictó su resolución. Este tribunal reconoce que doña Carmen Vega es la legítima propietaria del reloj en disputa, así como de todos los bienes adquiridos con la herencia de su padre. No existiendo vínculo matrimonial legal entre las partes, no ha lugar a consideraciones sobre bienes gananciales o comunes. Hizo una pausa y me miró directamente. Señora Vega, debo advertirle que, aunque no estaba legalmente casada, la convivencia prolongada puede haber generado ciertos derechos y obligaciones entre ustedes. Le recomiendo que consulte con su abogada sobre cómo proceder para formalizar legalmente la separación de bienes y vivienda. Asentí, agradecida por su consejo. En cuanto a usted, señor Domínguez, continuó, girándose hacia Raúl, le sugiero que reflexione sobre sus acciones. Las amenazas y coacciones descritas en esta sala podrían constituir delitos perseguibles si la señora Vega decidiera denunciarlos formalmente. La sesión concluyó poco después. Mientras recogía mis cosas, sentí la mirada de Raúl clavada en mí. Ya no había deseo de posesión en sus ojos, solo un odio frío que me habría asustado semanas atrás. Ahora, sin embargo, me sentía protegida por la verdad y la ley. Al salir de la sala, nos encontramos con un pequeño grupo de periodistas. Aparentemente, la historia de un abogado que había olvidado registrar su propio matrimonio tenía suficiente interés humano para merecer cobertura. No hay comentarios, dijo Luisa firmemente, guiándome hacia la salida. Pero una joven reportera se acercó directamente a mí. Señora Vega, ¿cómo se siente al descubrir que su matrimonio nunca existió legalmente? Me detuve y miré a la cámara. En ese momento, todas las emociones reprimidas durante años parecieron cristalizarse en una respuesta clara. Me siento liberada, dije simplemente. A veces, los errores pueden ser bendiciones disfrazadas. Mientras bajábamos las escaleras del Palacio de Justicia, el sol de la tarde madrileña nos recibió con una calidez que parecía un buen presagio. Luisa me sonrió. Has estado magnífica ahí dentro, Carmen. Muchas mujeres en tu situación se habrían derrumbado. Tenía un buen motivo para mantenerme firme, respondí, tocando inconscientemente el reloj en mi muñeca. No era solo por el objeto en sí, sino por lo que representaba, mi independencia, mi dignidad recuperada. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Mensajes de mi madre, de Sofía, incluso de viejas amigas con las que había perdido contacto. La noticia se estaba extendiendo rápidamente. Tendría mucho que explicar en los próximos días, pero por ahora solo quería disfrutar de este momento de victoria. ¿Qué harás ahora?, preguntó Luisa mientras nos dirigíamos a un café cercano. Primero, un café con una buena amiga. Sonreí. Después, creo que es hora de recuperar mi vida. Los días que siguieron al juicio transcurrieron en una extraña calma. Me quedé en casa de mi madre mientras Luisa gestionaba los detalles legales para asegurar que mi situación quedara completamente clara ante la ley. Según me explicó, aunque el matrimonio nunca fue legal, necesitábamos documentos que certificaran nuestra separación de bienes y que me protegieran de futuras reclamaciones. Una mañana, casi una semana después del juicio, sonó el timbre del apartamento. Mi madre atendió y regresó con una expresión de desconcierto. «Es doña Mercedes», dijo en voz baja. «Dice que necesita hablar contigo». Me quedé inmóvil por un momento, sorprendida por la visita inesperada de mi supuesta suegra.
¿Qué podría querer ahora? Hazla pasar, respondí finalmente. Doña Mercedes entró en el salón como si temiera contaminarse con el aire que respirábamos. Vestía con la misma elegancia intimidante de siempre. Un traje de chaqueta azul marino, su collar de perlas, el cabello teñido de un rubio imposible y recogido en un moño perfecto. Sin embargo, había algo diferente en ella. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas, y su postura, aunque intentaba mantenerse erguida, revelaba un cansancio que nunca antes le había notado. «Carmen», dijo a modo de saludo, rehusando sentarse cuando mi madre se lo ofreció. «Vengo a pedirte que reconsideres todo este asunto». Alcé una ceja, genuinamente confundida. «¿Qué asunto exactamente, doña Mercedes? Sabes perfectamente a qué me refiero. Esta farsa del matrimonio no registrado. Raúl está devastado. Su reputación en el bufete está por los suelos. Los socios están considerando apartarlo de los casos importantes. Así que era eso. No venía preocupada por mí, ni siquiera por su hijo realmente. Venía preocupada por el escándalo, por cómo afectaba a la posición social y profesional de Raúl. Lo siento, pero no entiendo qué espera que haga yo», respondí con calma. «No fui yo quien olvidó registrar el matrimonio. Podrías haber manejado esto discretamente», replicó con amargura. «No era necesario humillarlo públicamente en un juzgado». Me levanté, sintiendo una indignación que crecía por momentos. ¿Humillarlo? ¿Y qué hay de sus amenazas? De cómo intentó quitarme algo que me pertenecía legítimamente, de cómo me trató durante años como si fuera su posesión. Doña Mercedes hizo un gesto despectivo con la mano, como espantando una mosca molesta. «Eres tan dramática como siempre. Raúl solo quería lo mejor para ambos. Eres tú quien no supo valorar la suerte que tenías». Mi madre, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. «Creo que es mejor que se marche, señora». «Mi hija no tiene nada más que hablar con ustedes». Doña Mercedes la miró como si acabara de notar su presencia. «Esto es entre Carmen y mi familia. Yo soy su familia», respondió mi madre con una dignidad que me hizo sentir un orgullo inmenso. «Y en esta casa no permitimos que nadie venga a acosarla». La tensión flotaba en el aire cuando el timbre sonó nuevamente. Esta vez fue mi madre quien abrió, y para mi sorpresa, entró Raúl. Verlo de nuevo, fuera del contexto formal del juzgado, me produjo una sensación extraña. Había algo diferente en él. Su habitual porte elegante y seguro había desaparecido. Llevaba varios días sin afeitarse, y su ropa, normalmente impecable, mostraba arrugas delatoras. Sus ojos, inyectados en sangre, revelaban noches sin dormir, o quizás demasiado alcohol. «¿Qué haces aquí?», preguntó a su madre, ignorándome completamente. «Lo mismo podría preguntarte yo», respondió ella. «Te dije que yo me encargaría de hablar con Carmen». Raúl soltó una risa seca y sin humor. «¿Para qué? ¿Para que puedas arreglarlo todo como siempre? ¿Para que puedas convencerla de que mantenga la boca cerrada sobre lo incompetente que soy?» Me sorprendió la amargura en su voz. Por primera vez, veía el vínculo tóxico entre madre e hijo desde otra perspectiva. Doña Mercedes había controlado a Raúl tanto como él había intentado controlarme a mí. Un ciclo de manipulación que se perpetuaba. «Hijo, estás alterado. Vamos a casa y hablamos con calma», intentó apaciguarlo su madre. «¿Alterado? ¿Tú crees?» Su voz subió de tono. «He perdido mi credibilidad en el bufete. Mis colegas se ríen a mis espaldas. El socio principal me ha relegado a revisar contratos como si fuera un pasante. Todo porque cometí un estúpido error burocrático hace 7 años. Se volvió hacia mí, y por un momento temí que fuera a descargar su ira contra mí. Pero lo que vi en sus ojos no era ira, sino algo más cercano a la desesperación. «Todo esto es culpa tuya», dijo, pero sin la convicción de antes. «Si hubieras sido una buena esposa, si hubieras entendido tu lugar». «¿Mi lugar?», lo interrumpí, sintiendo que la vieja Carmen, la que agachaba la cabeza, se había ido para siempre. «¿Te refieres a estar callada mientras decidías por mí? ¿A entregarle el dinero de mi padre a un hombre que ni siquiera se molestó en hacer legal nuestro matrimonio?» Raúl abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente avergonzado. «Nunca me amaste realmente, ¿verdad?», pregunté en voz baja.
Una pregunta que había estado en mi mente durante mucho tiempo. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que delataba su nerviosismo. Yo... no lo sé. Supongo que me gustaba la idea de ti, la bibliotecaria dulce y callada que admiraba mi inteligencia y mi éxito. Su honestidad me sorprendió. Tal vez la caída de su fachada le había permitido verse a sí mismo con más claridad. «Necesito que firmes unos documentos», dijo después de un largo silencio, sacando un sobre de su chaqueta. «Para formalizar nuestra separación. El bufete ha decidido que es lo mejor para evitar más escándalos». Tomé el sobre sin abrirlo. «Lo revisará mi abogada primero», asintió, derrotado. Ya no quedaba nada del hombre arrogante que había entrado al juzgado días atrás, convencido de su victoria. «También quería devolverte esto», añadió, extendiendo otro sobre más pequeño. «Son las llaves del piso. He encontrado otro lugar donde quedarme». Las tomé, sintiendo un peso extraño en ellas. Ese piso había sido nuestro hogar, aunque nunca lo había sentido realmente como mío. Doña Mercedes observaba el intercambio con una mezcla de incredulidad y desdén. «¿Le estás dando las llaves? ¿Después de todo lo que has invertido en ese piso?» «Basta, madre», la cortó Raúl con una firmeza que nunca le había visto usar con ella. «Ya has hecho suficiente daño. Este asunto es entre Carmen y yo». La expresión de doña Mercedes se congeló. Por un instante, pareció que iba a responder con alguna de sus frases cortantes, pero algo en la mirada de su hijo debió detenerla. Con un último gesto de desprecio hacia mí, se dirigió a la puerta. «Cuando termine todo este disparate y te des cuenta de lo que has perdido, no vengas llorando a casa», le dijo a Raúl antes de salir. Nos quedamos solos. Mi madre discretamente se había retirado a la cocina. Raúl y yo, de pie en ese pequeño salón, con 7 años de historia común que nunca había sido lo que creíamos. «Lo siento», dijo finalmente, con una voz tan baja que apenas pude oírle. «No por el reloj, ni por el matrimonio no registrado, sino por todo lo demás, por cómo te traté, por quien me convertí contigo». No supe qué responder. No estaba preparada para su arrepentimiento, si es que era genuino. Parte de mí quería creerle. Otra parte recordaba todas las manipulaciones anteriores. «Espero que encuentres lo que buscas, Raúl», dije finalmente. «De verdad lo espero». Asintió lentamente y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «El reloj te queda bien», dijo, y con esas palabras salió de mi vida. Me quedé inmóvil durante varios minutos, asimilando lo que acababa de ocurrir. El hombre que había ocupado tanto espacio en mi existencia, cuya aprobación había buscado desesperadamente durante años, ahora parecía pequeño y perdido. Su orgullo, su control, su arrogancia, todo había colapsado con el peso de la verdad. No sentí alegría por su caída, tampoco lástima, solo una extraña paz, como quien cierra un libro cuya historia ha terminado. La primavera madrileña estalló con una exuberancia que parecía reflejar mi estado de ánimo. 3 meses habían pasado desde el juicio, y mi vida había cambiado en formas que nunca habría imaginado. Después de revisar los documentos que Raúl me había entregado, Luisa confirmó que eran justos. El piso quedaba a mi nombre, ya que técnicamente siempre había estado registrado así, aunque él había contribuido al pago de la hipoteca. A cambio, yo renunciaba a cualquier reclamación sobre los muebles y objetos que él se había llevado. «Es un buen acuerdo», me había dicho Luisa. «Mucho mejor de lo que esperaba, considerando cómo empezó todo esto». Regresé al piso una semana después. Entrar sola en ese espacio, ahora medio vacío por las ausencias de sus pertenencias, fue una experiencia extraña. Los huecos en las estanterías donde habían estado sus libros de derecho, el espacio en el armario donde colgaban sus trajes, el silencio donde antes resonaba su voz, todo creaba una sensación de vacío que, paradójicamente, me hacía sentir más libre. Recorrí cada habitación lentamente, redescubriendo el espacio como si fuera nuevo. En la cocina, donde tantas veces había preparado cenas que él criticaba por estar demasiado saladas o demasiado sosas. En el salón, donde se sentaba a ver el fútbol mientras yo intentaba leer, fingiendo que el volumen excesivo no me molestaba. En el dormitorio, donde nuestras intimidades habían sido cada vez más escasas y mecánicas con el paso de los años. Decidí que no podía quedarme allí.
Había demasiados recuerdos impregnados en esas paredes. Con ayuda de una agencia inmobiliaria, puse el piso en venta. Para mi sorpresa, se vendió en menos de un mes. El mercado inmobiliario en Madrid estaba en auge, y un piso en Chamberí era un bien codiciado. Con el dinero de la venta, más lo que quedaba de la herencia de mi padre, compré un pequeño ático en Lavapiés. Era un barrio diferente, vibrante y multicultural, lleno de galerías de arte, teatros alternativos y restaurantes de todo el mundo. Mi madre había arrugado la nariz cuando se lo conté. ¿Lavapiés? Pero Carmen, ese barrio es tan bohemio. Exactamente, había respondido con una sonrisa. Creo que me vendrá bien un poco de bohemia en mi vida. El apartamento era pequeño pero luminoso, con una terraza donde podía sentarme a leer mientras observaba el ajetreo de las calles estrechas del barrio. Lo decoré a mi gusto, sin tener que consultar ni justificar cada elección. Colores vivos que Raúl habría detestado, muebles de diseño mezclados con piezas vintage que encontraba en los mercadillos de domingo, cuadros de artistas locales que compraba en las galerías cercanas. También recuperé viejas pasiones. Volví a tocar la guitarra, algo que había abandonado cuando Raúl se quejó de que hacía demasiado ruido, cuando él intentaba trabajar en casa. Me inscribí en un taller de escritura creativa en el Centro Cultural del barrio. Retomé el contacto con amigas a las que había dejado de ver porque a él no le caían bien o porque consideraba que sus vidas no estaban a nuestra altura. Una de esas amigas, Pilar, trabajaba como directora de la Biblioteca Municipal de Lavapiés. Cuando supo que estaba viviendo en el barrio, me invitó a tomar un café. «Estamos buscando una bibliotecaria para la sección infantil», me dijo después de ponernos al día. «Alguien con experiencia y pasión por los libros. Alguien como tú». La idea de volver a trabajar en una biblioteca me entusiasmó. Antes de conocer a Raúl, había sido feliz rodeada de libros, organizando actividades para niños, descubriendo nuevos autores. Él me había convencido de que era un trabajo sin futuro, que merecía algo más acorde con su estatus como esposa de un abogado de prestigio. Acepté la oferta de Pilar esa misma tarde. El sueldo era modesto, pero junto con los ingresos de la venta del piso y lo que quedaba de la herencia, tenía más que suficiente para vivir cómodamente. Mi primer día de trabajo fue como volver a casa después de un largo viaje. El olor de los libros, el silencio acogedor interrumpido por susurros y el ocasional grito de entusiasmo de algún niño descubriendo una historia fascinante. Todo me resultaba familiar y reconfortante. Organizaba la hora del cuento los martes y jueves, y pronto los niños del barrio esperaban con impaciencia esas sesiones. Me gustaba especialmente leerles cuentos donde los personajes encontraban su propia voz y su propio camino, historias de valor y autodescubrimiento. Una tarde de domingo, mientras disfrutaba de un café en mi terraza, sonó el timbre de mi móvil. Era un número desconocido. ¿Carmen Vega?, preguntó una voz femenina cuando contesté. Sí, soy yo. Le llamo de la editorial Vientos del Sur. Mi nombre es Alejandra Torres. Soy editora de literatura infantil. Me explicó que había asistido a una de mis sesiones de cuentacuentos con su sobrina y había quedado impresionada con mi manera de narrar. Estamos buscando nuevas voces para nuestra colección de cuentos infantiles. Me preguntaba si tendría interés en presentar algún manuscrito. La propuesta me dejó sin palabras por un momento. Escribir para niños había sido uno de mis sueños más guardados, uno que había compartido con Raúl al principio de nuestra relación y que él había descartado como una fantasía improductiva. De hecho, tengo algunos cuentos escritos, respondí cuando recuperé la voz. Los he usado en mis sesiones de biblioteca. Perfecto. Me encantaría leerlos, respondió con entusiasmo. 3 meses después, firmé mi primer contrato como autora. La niña que hablaba con relojes, una historia sobre una pequeña que descubre que cada reloj guarda una historia diferente de su dueño, sería publicado en primavera del año siguiente, con ilustraciones de una artista joven del barrio a quien conocí en una exposición. La tarde que recibí las primeras pruebas de imprenta, las celebré con mi madre, Sofía y Luisa en mi terraza. El sol se ponía sobre los tejados de Madrid, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas. «Por Carmen», brindó Sofía, levantando su copa de vino. «La hermana más valiente que podría desear. Por los nuevos comienzos», añadió Luisa con una sonrisa.
Mi madre, siempre más reservada con sus emociones, simplemente me apretó la mano con fuerza. «Tu padre estaría tan orgulloso», susurró, mientras observaba a estas 3 mujeres que me habían apoyado en mi momento más oscuro. Sentí una gratitud inmensa. Habían sido mi red de seguridad, mi recordatorio de que nunca estuve realmente sola. El reloj Cartier seguía en mi muñeca, brillando a la luz del atardecer. Ya no lo veía como un símbolo de lujo o estatus, ni siquiera como una victoria legal. Se había convertido en un recordatorio de mi propio valor, de mi capacidad para enfrentarme a la adversidad y encontrar mi camino. Esa noche, después de que mis invitadas se marcharan, me quedé un rato más en la terraza, contemplando las estrellas que comenzaban a asomarse en el cielo nocturno de Madrid. Pensé en Raúl, en la vida que habíamos compartido, en la persona que había sido cuando estaba con él. No sentía rencor. El tiempo y la distancia habían suavizado el dolor de sus manipulaciones y menosprecios. Ahora podía ver nuestra relación con claridad. 2 personas incompletas buscando en la otra lo que les faltaba. Él, seguridad en su valía. Yo, aprobación y dirección. Había oído por Luisa, que seguía en contacto con colegas del bufete, que Raúl había dejado Madrid. Se había trasladado a Barcelona, a un bufete más pequeño donde nadie conocía su historia. Me alegraba que hubiera encontrado un nuevo comienzo, como yo. Entré en mi pequeño apartamento, dejando la puerta de la terraza abierta para que entrara la brisa nocturna. Sobre mi escritorio descansaba el manuscrito de mi segundo libro, a medio terminar. Me senté y retomé la historia donde la había dejado. Una niña que descubre un mapa secreto en el desván de su abuela. Un mapa que la lleva no a un tesoro material, sino al descubrimiento de su propia voz. Mis dedos volaban sobre el teclado. Las palabras fluían con una facilidad que me sorprendía. Escribía sobre valor, sobre descubrimiento, sobre la alegría de ser finalmente libre para crear tu propio destino. El reloj en mi muñeca marcaba el paso del tiempo, un tiempo que ahora era completamente mío, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se extendía ante mí lleno de posibilidades, como un libro en blanco esperando a ser escrito.